Hoy vamos a meternos en la historia de Francisco Oller, una figura clave del siglo XIX. Y es que su historia es fascinante porque fue un artista que literalmente vivió entre dos mundos. Vamos a ver cómo fue la vida y la obra de este pintor que muchas veces de verdad no se le ha dado el lugar que merece. Ok, empecemos con esta frase, que es potentísima. A ver, el único pintor latinoamericano que desempeñó un papel en el desarrollo del impresionismo. ¿Qué tal, eh? Es un dato que de entrada te sorprende y que ya nos pone a Oller en un lugar súper especial en la historia del arte. O sea, estamos hablando de un verdadero puente entre dos continentes, entre dos formas de ver el arte. Y justo ahí está la clave para entender a Oller. Su historia no es una línea recta para nada. Es más bien un forcejeo constante, una tensión permanente entre dos polos. Por un lado, las vanguardias europeas y por el otro, la realidad a veces muy dura de su tierra. Miren, aquí se ve clarísimo ese contraste. De un lado, la vanguardia parisina. Piensen en eso, sus maestros eran gente como Gustave Courbet, sus amigos, sus colegas, eran Cézanne, Pizarro, Monet, la élite. Y del otro lado, ¿qué tenía? La realidad puertorriqueña, una colonia española, una sociedad con esclavitud, con luchas por la abolición. Sus temas eran los ingenios de azúcar, los jíbaros. Son estos dos universos tan opuestos los que van a chocar y a fusionarse en su obra. Bueno, arranquemos con la primera parte de su historia. Vámonos a París, que en ese momento era, sin duda, el epicentro del arte mundial. A ver cómo fue que se forjó Oller allí. Y ojo, Oller no era ningún improvisado, ¿eh? Su formación fue súper sólida, muy rigurosa. Fíjense, empezó en Madrid con la vieja escuela, el neoclasicismo de Federico Madrazo. Pero después, en París, fue a buscar a los rebeldes, a los que estaban rompiendo esquemas. Pasó por el taller de Thomas Couture y, lo más importante, se convirtió en alumno directo del mismísimo Gustave Courbet, el papá del realismo. Y esto es lo que a mí me parece fascinante. Porque nos dice que Oller no solo estaba en París, era parte de la movida, era el círculo más cercano de la vanguardia, o sea, sus amigos eran Pizarro, Monet, Renoir, Cézanne, los que después serían los grandes impresionistas. Es más, con Pizarro, que también era del Caribe, tenía un lazo especial. Y por si fuera poco, Paul Cézanne fue considerado su alumno por un tiempo increíble. Hasta el escritor Émile Zola posó para él. De verdad, estaba en el ojo del huracán artístico. Pero entonces, Oller toma una decisión que va a marcar toda su vida. En vez de quedarse en París, con toda la fama y el prestigio, decide volver a casa. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque vamos a ver cómo usó todo lo que aprendió en Europa para una misión muy diferente, con un profundo sentido social. Y para entender esa misión, nada mejor que sus propias palabras. Él dijo que usaba su pincel para fustigar el mal y enaltecer el bien. O sea, clarísimo. Para él, el arte no era solo para decorar una pared. No. Era una herramienta, casi un arma, para criticar y para construir. Y es que sus ideas políticas eran súper firmes. Era amigo de gente como Ramón Emeterio Betances, una figura clave del independentismo puertorriqueño. Así que se metió de lleno en la lucha abolicionista. Y claro, el realismo que había aprendido en París le venía como anillo al dedo para esto. Era la herramienta perfecta para mostrar la realidad tal cual era, sin filtros, para denunciar las injusticias de esa sociedad colonial. Entonces, ¿qué hizo? Pues se puso a pintar su realidad, la realidad tropical. Y no le sacó el cuerpo a los temas duros, para nada. Pintó obras como El negro flagelado, que son una denuncia directa de la brutalidad de la esclavitud. Retrató la vida en las haciendas, el trabajo en el campo, pero también hizo algo súper revolucionario. Agarró las frutas de su tierra, cosas tan comunes como los plátanos o las guanábanas, y las elevó a la categoría de arte. Creó una especie de impresionismo tropical que era totalmente suyo. Ok, y todos estos hilos, su formación en París, su compromiso en Puerto Rico, se unen, se tejen juntos en su obra cumbre. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en su obra maestra, El Velorio. Lo primero que hay que decir es el tamaño. Esto no es un cuadrito, es una pintura monumental. Mide casi 4 metros de ancho. Es tan grande que cuando estás frente a ella, te sientes dentro de la escena. Te convierte en un testigo más de lo que está pasando. Ahora, para entender bien el cuadro, tenemos que entender la costumbre que está retratando, el baquiné. ¿Qué es eso? Es básicamente un velorio para un niño pequeño. Pero, y aquí está la clave, es un velorio festivo. La creencia era que como el niño era inocente, su alma iba directo al cielo y se convertía en un ángel. Así que se celebraba. Y Oller va a tomar esta tradición para lanzar una crítica social súper afilada. Bueno,
Veamos cómo Oyer desmonta esta escena. Es un recorrido guiado por su crítica. Primero, en el centro está el niño, tranquilo, como un ángel, pero a su alrededor todo es un caos. Fíjense en el anciano negro. Es la única persona que parece estar de verdad de luto. Él es como la brújula moral del cuadro. Ahora miren al sacerdote, ni siquiera ve al niño. Está con la vista clavada en un lechón asado, una crítica directísima a la iglesia. Y luego está la madre, que sonríe mientras ofrece de beber. Un detalle súper controversial, pero que refleja el ritual. Oyer no está solo documentando una costumbre. No, está haciendo una radiografía satírica de toda la sociedad de su época. Bueno, para ir cerrando, hay que entender algo muy importante. Oyer no fue solo un pintor genial, fue mucho más que eso. Fue, en muchos sentidos, uno de los fundadores de la cultura de su país. Es que su impacto fue mucho más allá de sus pinturas. Él se veía a sí mismo como un maestro, como un educador. Tenía esta misión de crear desde cero una base, una infraestructura para el arte en Puerto Rico. Y no son solo palabras, ¿eh? Los hechos hablan por sí solos. A ver, fundó la primera Academia de Arte gratuita de Puerto Rico. Abrió una escuela de arte para mujeres en 1884, algo súper adelantado a su tiempo. Publicó el primer libro de texto sobre dibujo y perspectiva de la isla. Y le dio clases a toda una nueva generación de artistas como Miguel Pou en lo que luego sería la Universidad de Puerto Rico. Un verdadero constructor. Aquí podemos ver el arco de su vida. Resumido, nace en San Juan, se va a París a codearse con la vanguardia, vuelve y pinta su obra maestra, El Velorio, y muere en San Juan. Pero fíjense en esa última fecha, 2015. Es increíble pensar que tuvo que pasar casi un siglo después de su muerte para que una gran exposición en el Museo de Brooklyn lo pusiera por fin en el lugar que le corresponde como una figura clave en la historia del arte, no solo de Puerto Rico, sino del mundo. Y cerramos con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo ayuda el pincel de un artista a construir la identidad de una nación? La vida de Francisco Oyer es quizá una de las mejores respuestas a esa pregunta. Nos demuestra que el arte puede ser mucho más que algo bonito. Puede ser memoria, puede ser crítica y al final puede ser uno de los cimientos sobre los que se construye un país.